CNN Chile y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Y contrata hoy tu APB en afphabitat.cl. Presentan Actualidad Central. Discusión abierta con Pablo Millas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta discusión abierta que ya comienza una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Tal vez este haya sido uno de los discursos de 21 de mayo más esperados. Se cumplía un año de gobierno en un ambiente de crisis política que invitaba a escucharlo con más atención de lo habitual. Se echó de menos para muchos más énfasis en la palabra crecimiento, que se especificara la reforma constitucional y también las expectativas que se hicieron en torno a la reforma educacional y las otras reformas tal vez no quedaron satisfechas para muchos y para otros era algo que hacía falta y que de alguna manera ha sido aplaudido. Bueno, diferentes opiniones. Saludamos de inmediato a nuestro panel. Se encuentra por acá Gloria de la Fuente, Fundación Chile 21. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Por allá saludamos a don Antonio Horbart. Bienvenido, Instituto Libertad. Señor director del Instituto Libertad, bienvenido. Y al decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile, don Marco Moreno. ¿Cómo estamos, Marco? Buenos días. Bueno, todo esto nos invita a entrar a desglosar, a desmenuzar. Veamos la nota y de ahí entramos inmediatamente en materia. Era el discurso del 21 de mayo más esperado desde hace décadas. El país, desde marzo, enfrenta una crisis de la política, de descrédito de las instituciones, socavada por los casos Penta, Soquimich y Cabal, que afecta a todos los sectores de manera transversal, incluyendo a la moneda y a la propia presidenta. La mandataria, en medio de este contexto, había hecho anuncios relevantes, pero ambiguos, como fue el proceso constituyente que se iniciaría en septiembre, el avance en las reformas iniciadas por la nueva mayoría del 2014, sumado a un profundo cambio de gabinete que incluyó al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y al exministro de Hacienda, Alberto Arenas. A esto se agrega la caída de Michelle Jorrat del Servicio de Impuestos Internos. También se sumó la desaceleración de la economía, que muestra cifras poco alentadoras en la inversión privada y un aumento desmedido de la inversión pública, poco sostenible en el largo plazo. Demandaba de definiciones que no hubo, anuncios varios, pero no se aclaró si era por medio de una asamblea constituyente o no. Se iniciaba una etapa distinta en la economía, sumando al sector privado luego de la llegada de un nuevo ministro de Hacienda, aplaudido por el sector empresarial. Anuncios y cuentas, pero ¿podemos extraer conclusiones hacia dónde se dirige el gobierno de la nueva mayoría en esta segunda etapa? Discusión abierta que ya comienza en Actualidad Central. Sin duda una discusión abierta porque el discurso obviamente dejó a muchos con gusto a poco y a otros con la satisfacción de haber entregado una cuenta que principalmente enumeró logros. ¿Crees tú que fue una cuenta pública diferente y en qué sentido a los que ha habido anteriormente desde los últimos 25 años? Había muchas expectativas respecto de este mensaje que hace la Presidenta de la Nación para valorar la gestión del gobierno. Ese es su principal objetivo. Sin embargo, evidentemente, producto del contexto de la situación política en que estaba viviendo el país los últimos meses, particularmente desde que se conocen los escándalos vinculados a la relación dinero, política y poder, creo que la Presidenta intenta dar un giro respecto de lo que había sido la manera en que se había relacionado con la ciudadanía y en este caso apuesta por un mensaje mucho más concreto, mucho más pragmático, con un énfasis en un sello social que lo que está evidenciando es que vuelve a lo que era el tono de su primera administración, ¿no? De hecho, la chaqueta blanca con la banda presidencial marca justamente una cuestión desde el punto de vista estético que busca recuperar esa confianza, busca transmitir esa cercanía a los ciudadanos que evidentemente la Presidenta en los últimos meses había perdido y su gobierno también había experimentado una variación. Ahora, dime una cosa, Gloria, es diferente llegar a un discurso del 21 de mayo con menos de un tercio de aprobación. Por otra parte, para mi gusto, los anuncios, a excepción del de la reforma educacional y anuncio
entre comillas, de lo que es la reforma constitucional, que los dejo aparte. Los demás yo te podría decir que son de gobierno de administración, los anuncios en materia de seguridad, en crecimiento. Entonces, no se llega con el mismo peso cuando uno tiene menos de un tercio de aprobación. A ver, primero yo creo no hay que piso político. O sea, a ver, primero lo que creo que trató de hacer la presidenta en esto, hemos estado llenos de gestualidad en torno a salir de esta crisis en la que estamos. Yo creo que es innegable que estamos en una situación compleja. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que la presidenta trató de recuperar, y creo que Marco Tapia lo señalaba de esa manera, el gesto republicano que significa una cuenta pública y no un festival de anuncios, que en el fondo no, que es lo que no fue y que está bien que sea así, digamos. Siempre la primera cuenta, que es la cuenta que fue la del año pasado, es el momento para poder de alguna manera lanzar los ejes del programa. Tenéis 4 años por delante. Claro, la segunda ya es un momento de dar cuenta de la gestión frente al Congreso Pleno. Y me parece que fue esa la decisión de la presidenta, ¿no? Tomar el camino y señalar que finalmente el gobierno no estaba paralizado, pese a que estamos con la agenda pública copada por temas de corrupción, pero que el gobierno no estaba paralizado, y en distintas áreas hay bastantes logros en el fondo que uno puede mirar, que efectivamente aquí ha habido cambios importantes, que ha habido reformas muy importantes en los últimos meses, y que en el fondo hay que recuperar de alguna manera la agenda y el camino del gobierno. Obviamente es compleja la situación, difícil, pero me parece que esto es parte también del esquema de alguna manera de recuperar la agenda y la discusión política. Estás haciendo así. Ajá. No estamos de acuerdo. Antonio no está para de acuerdo. No es la primera vez que no estamos de acuerdo. Dele nomás, Antonio. A ver, lo que pasa es que este mensaje, el 21 de mayo en particular, hay que evaluarlo respecto a las expectativas y al contexto que se estaba viviendo. Y tú mismo lo planteabas o el propio programa, en la nota introductoria, respecto a qué es lo que estaba pasando. Estamos viviendo probablemente la mayor crisis de confianza en la política, probablemente desde el retorno a la democracia. Y este discurso, esta cuenta, yo creo que lo que mejor refleja la mala evaluación que tiene son las palabras de los propios personeros o parlamentarios de la coalición gobernante. Es un discurso sobrio, es un discurso recatado, si uno lo mira objetivamente es un mejor discurso que el discurso anterior, pero no se hace cargo de lo que estamos viviendo, si lo que estamos viviendo es una situación grave. Pareciera que no hubo cambio de gabinete previo al discurso del 21 de mayo, pareciera que no se descabezó a todo el comité político. Entonces, a mí lo que me llama la atención, está bien, podemos discutir y creo que eso es parte de las medidas que vamos a hacer. ¿Dar normalidad y dar vuelta a la hoja mejor? O sea, yo creo que ese es el gesto republicano. ¿Me permite terminar, por favor? Es que yo creo que es súper importante entender el contexto político. Y voy a poner un ejemplo de comparación. El discurso del 21 de mayo de Sebastián Piñera, cuando teníamos un nivel de conflictividad social con la gente en las calles bastante grande, partió pidiéndole perdón al país. Yo creo que eso es una manera de hacerse cargo, de decir esto no pasa, digamos, inadvertido. Y yo creo que este discurso del 21 de mayo podría haber sido el discurso del 21 de mayo de cualquier año de gobierno. Marco, ayer, en una bomba de encina, el señor que me echó la benzina me dice: lo que yo estaba esperando era que hablara del tema del hijo y la corrupción, y yo no vi nada. La gente, yo creo que a lo mejor estaba esperando no se trata de que diga, mira, oye, en el 21 de mayo va a hacer referencia directamente a la situación del hijo, porque no corresponde. Pero de alguna manera, como dice Antonio, es hacerse cargo de la situación que en estos momentos está en el ambiente. De hecho, estamos viendo el diario El Mercurio, que lo tenemos aquí arriba de la mesa, donde Michel Llorrat acusa las presiones que venían desde el Ministerio del Interior. O sea, hay un ambiente como en el discurso 21 de mayo es una cápsula, pero no hay contacto tan directo con la realidad. Pero hay referencias concretas en relación con ese objetivo. Lo que busca la presidenta en su discurso es volver a sintonizar con las expectativas y las demandas ciudadanas, ¿no? Pero también hace un reconocimiento a los problemas que han tenido estos meses que Antonio señalaba. Ella usa una frase, dice: no vamos a seguir metiendo la basura debajo de la alfombra. No lo dice con mucha claridad. Da una señal mucho más potente en términos de transparencia respecto de reconocer que la meta de cumplimiento de la construcción de hospitales programada y anunciada el año anterior no va a ser posible por distintas razones. Señala un énfasis en el tema de recuperar la confianza. De hecho, en varias partes del discurso utiliza la palabra. Y por último, establece con claridad sobre la necesidad de que esa confianza se construye sobre la base de una nueva relación del punto de vista de la transparencia, del punto de vista, ¿no es cierto?, de medidas concretas para mejorar en el combate a la corrupción. Por lo tanto, yo creo que hay referencias. Evidentemente no pueden haber cosas tan
tan específicas como la que te preguntaban en esa bomba de benzina y lo que a lo mejor mucha gente esperaría. Lo que decía Gloria es cierto, este es un acto, es parte de nuestro ritual, de nuestro simbolismo, tampoco es una entrevista como la que dio en Sábado Gigante, con Don Francisco, perdón, me vino un viejazo. Un viejazo, exactamente. Tampoco puede ser, es el espacio aquí. La naturaleza del mensaje del 21 de mayo es una cuenta sobre el Estado de la Nación en lo que ha ocurrido, transcurrido desde el año pasado hasta hoy. Y por lo tanto, yo creo que se cumplió con ese objetivo. Evidentemente han habido espacios donde ella ha hecho este mea culpa, pero el reconocimiento y esa frase, ella habló con mucho simbolismo de no esconder la basura debajo de la alfombra, creo que apunta en la dirección que Antonio está planteando sobre un reconocimiento a que hay problemas de esta naturaleza y que no los vamos a seguir ocultando. Mira, uno de los temas que quedó en el aire, posterior a la entrevista que tuvo en Canal 13 con Don Francisco, obviamente fue este anuncio de que se iniciaba el proceso constituyente. Hubo discusiones y hubo interrogantes desde ese día hasta el 21 de mayo respecto a qué consistía este proceso. Pues dijeron todos, esperemos el discurso del 21. Esperemos el discurso del 21, que ahí seguramente lo va a especificar. Y no lo especificó. Algunos leen como que le cerró la puerta a la Asamblea Constituyente y otros dicen que no. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no lo habrá especificado en ese momento? ¿Por qué no lo habrá dejado definido, meridianamente definido, o por último haber definido lo que no se iba a hacer? A ver, yo partiría señalando como, en el fondo, una posición sobre esto, Sí. porque creo que también es parte de la transparencia y honestidad. A mí me habría encantado que la presidenta se pronunciara, por ejemplo, sobre un plebiscito por una nueva constitución, a propósito que hay una serie de parlamentarios, más de 50 parlamentarios, que presentaron una moción para habilitar el plebiscito. Y eso abre la puerta de alguna manera a involucrar a la ciudadanía en esta discusión bajo las tres alternativas, que es Asamblea Constituyente, Comisión Bicameral o Comisión de Expertos, que es básicamente lo que se está discutiendo hoy en día. Sin perjuicio de eso, la presidenta decidió no hacerlo así, mantiene su palabra porque esto tampoco es que tenga plazos infinitos. La presidenta dijo que este proceso se inicia en septiembre y entendemos que en septiembre vamos a iniciar esta discusión. Entonces creo que hay una oportunidad. ¿Te dejó ¿Le habría con más duda gustado o con otra más cosa? certeza? No, yo creo que es lo mismo. Yo creo que hay un desafío que está un poco al revés de que a septiembre, que es que hay que instalar esta discusión. Yo creo que lo que no se ha hecho hasta ahora es que los distintos actores del mundo político, centros de pensamiento, partidos políticos en particular, actores de la sociedad civil que están organizados, develen sus posiciones respecto a qué es lo que piensan sobre el cambio de la Constitución. Creo que hay una oportunidad de que a septiembre, para que los distintos actores políticos digan, mire, ¿sabe qué más? La Asamblea Constituyente en realidad encontramos que es una especie de escándalo. ¿Pero en qué instancia se va a dar eso? Es que yo creo que hay una discusión pública que se ha estado dando ¿Pero en crecientemente. qué instancia formal? Pero es que si no, Pablo, lo que hubiera ocurrido Sí. es que hubiéramos estado desde junio hasta septiembre discutiendo sobre el instrumento, sea cual Claro. sea el que se hubiera planteado. Yo creo Y por que- lo tanto hubiera agotado la discusión que vamos a tener que empezar a hacer a partir de septiembre. Yo creo que fue correcto que ella no hiciera una especificación, hizo una alusión, pero no especificar el instrumento o la manera en que se va a hacer esto, porque evidentemente si no la discusión se transforma en eterna Claro. Y sobre respecto solo el ese instrumento, sobre el instrumento y no sobre el contenido, que yo creo que también es parte de la discusión relevante de estos meses. Y por lo tanto creo que hay ahí una oportunidad bien importante para estos próximos meses, de que los actores ocupen los distintos espacios para poner esa discusión, me parece que en ruedo, y me parece que la se viene a la democracia además hacer una cosa así. ¿Antonio? Sí, yo quiero dos reflexiones respecto al anuncio constitucional pre y post 21 de mayo, digamos, porque ella no partió haciendo el anuncio, sino que básicamente este 21 de mayo lo que hace es replicar el anuncio que hizo en el minuto que lanzó las propuestas de la Comisión Engel. Cosa que a mí no me gustó, que lo haya hecho, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el mecanismo, con la reforma, el que ella haya lanzado este anuncio constitucional durante las propuestas de la Comisión Engel, obviamente le quita fuerza a las propuestas de probidad que vienen a solucionar este tema que estábamos hablando, entre otras cosas. Y segundo, yo creo que respecto al 21 de mayo, ella simplemente no hace la aclaración porque no puede hacerlo. Porque tú mismo lo dijiste, ella tiene hoy 29% de aprobación y tiene una coalición que está dividida respecto al mecanismo. Olvidémonos del contenido, que es la discusión más importante de la Constitución, que poco y nada hemos visto de ella. Pero tenemos un grupo de su coalición que obviamente quiere un camino parecido o similar o menos institucional a una asamblea constituyente, y tiene otro grupo dentro de su propia coalición que quiere un mecanismo más
discutido en el Congreso. Y una presidenta con un 29% de aprobación no se puede dar el lujo de definirse, porque lo que va a hacer es desaglutinar sus propias fuerzas. Por lo tanto, ella está pateando la pelota para adelante para evitar que se le desordenen un poco las fuerzas que ya, incluso con la indefinición, se han mostrado abiertamente varias discusiones, digamos, donde se ven las diferencias a flor de piel. Yo creo que primero hay que precisar que si bien la presidenta hace el anuncio respecto a septiembre, cuando hace la presentación finalmente del informe de la Comisión Engel, esto está en el programa de gobierno. O sea, la gente finalmente votó. Pero tampoco está definido el mecanismo. No, están definidos algunos, sí, creo que es importante. Están Dice, definidos dentro de la algunos temas. institucionalidad. Están definidos algunos temas que son, en el fondo, como irrenunciables dentro del programa, entre ellos, por ejemplo, temas vinculados a derechos humanos. No, pero eso es contenido. Sí, contenido. Sí. Respecto al procedimiento, nunca estuvo ni definido durante el periodo de campaña, ni tampoco ahora. Y insisto, uno tiene la posibilidad de ver aquí el vaso medio lleno o medio vacío. Yo prefiero estructuralmente, una cosa de definición personal, digamos, mirar el vaso medio lleno, porque me parece que hay una oportunidad. O sea, el cambio de la Constitución no depende solo del presidente de la República, aunque estemos en un régimen hiperpresidencialista. Me parece que depende también del involucramiento del resto de la sociedad. Y creo que aquí hay una oportunidad tremenda para poder discutir. Hay muchos códigos en el discurso presidencial. Me llamó la atención que esta vez la presidenta habló de manera bien críptica, pero señalando algunas cosas, porque dice en el discurso presidencial que habrá un proceso, digamos, deliberativo de los ciudadanos y que esto pasará por un momento, digamos, legítimo y confiable, ¿no? Un momento institucional legítimo y confiable. Yo creo que hace alusión a estas dos cosas, un proceso en donde haya participación, haya deliberación, no sabemos muy bien cómo, serán cabildos, serán instancias de participación, pero habrá un momento institucional, dice ella, confiable y legítimo. Y ese momento institucional confiable y legítimo podría ser, si leemos entre líneas, si hacemos un doble clic, podría ser un plebiscito, ¿no? En donde efectivamente eso se establezca, o habrá un mecanismo en donde el Congreso tenga una participación. Pero yo creo, Pablo, que me llama mucho la atención en este mensaje que hay que hacer en muchos de esos textos un doble clic para poder efectivamente ver qué es lo que va a hacer. El punto que plantea Marco yo creo que es lo trascendente del tema. La no definición es justamente lo que estamos viendo. Estamos todos interpretando lo que quiso decir. Los que para un lado sienten el corazoncito, por ejemplo, para la Asamblea Constituyente, dicen, no, deja la puerta abierta, qué sé yo. Y para los que no, que buscan un mecanismo en el Congreso, dicen, no, el mecanismo, digamos, institucional lo reafirma. Pero esa es una estrategia política, finalmente. O sea, finalmente veladamente una interpelación a los otros, a la ciudadanía, me parece, al sistema político en general. Bueno, yo creo que lo único definitivo de esta discusión de ahora es que tenemos que ir a una pausa, así que entramos en más materia después de este corte. Seguimos en esta discusión abierta aquí en Actualidad Central. Bien, ya estamos de vuelta, vamos viendo cuáles fueron las impresiones al salir del Congreso. Aquí tenemos una cuña con Marcelo Díaz. ¿Qué es lo que nos decía el ministro? Satisfechos, ha sido una cuenta maciza, contundente. La presidenta ha dicho primero, ha reiterado algo que nos parece fundamental. Este gobierno es un gobierno al servicio de las personas. Nuestro norte, nuestro propósito está en que cada iniciativa que despleguemos, cada política pública que pongamos en marcha, beneficie directamente a la gente, que mejore su nivel de vida, su calidad de vida, su bienestar. Ahí está. En parte del discurso, yo creo que a raíz de estas ausencias y de esta especie de entelequia que uno tiene que hacer para poder leerlo, quedan muy por debajo otros anuncios, como por ejemplo el del 60% de gratuidad a los sectores más vulnerables, 60% de la población más vulnerable, gratuidad en las universidades y en los institutos profesionales sin fines de lucro. Y en ese sentido ahora se ha empezado otra discusión que pareciera ser medianamente discriminatorio para las universidades privadas que cumplen con la ley y para los institutos profesionales que tienen fines de lucro que se los permite la ley. Entonces, ¿de qué manera se va a poder enfrentar esto? Porque es un anuncio que te diría pasó medianamente inadvertido porque también era parte del programa de gobierno y de la misma reforma, o sea, era especificar un camino. ¿Cómo empieza esa discusión y cómo la ves tú, Gloria? A ver, a mí me parece que el anuncio es positivo, entendiendo que esto es parte de un proceso, una reforma un poco más amplia, ¿no? Que sea esto el anuncio primero.
Primero porque hay que decir, el beneficio es como algo así como para 265.000 jóvenes, que no es un número menor en términos de cantidad de gente que puede estar cubierta por este beneficio. Luego, que partamos al menos pensando en el Consejo de Rectores y luego los centros de formación técnica, que yo creo donde está el énfasis fundamentalmente, ¿no? Los institutos profesionales reconocidos, me parece que es una buena oportunidad para llegar a sectores de la población que están generalmente desprotegidos, que son la gente además más vulnerable, de más escasos recursos, que recurre a este tipo de instituciones de educación superior. Pongo el énfasis en estos segundos más que en los primeros, que son básicamente las universidades del Consejo de Rectores. Sin perjuicio de eso, obviamente uno debiera pensar en tratar de avanzar un poco más hacia otro tipo de universidades, pero yo creo que ahí todavía tenemos una discusión respecto a calidad, respecto al lucro independiente que esté hoy en día efectivamente prohibido por la ley. Todavía no hemos avanzado probablemente suficientemente en la fiscalización total del sistema, en que el sistema efectivamente logre cumplir con el objetivo, y ahí donde me parece que, esto me parece un muy buen anuncio, importante, pero como un primer paso hacia el fondo de la reforma en su totalidad. Marco, en términos de educación, ¿era lo que esperabas? Yo creo que esto demostró cómo una buena medida de repente puede tener efectos, digamos, negativos sobre aquellos que esperaban con mucho entusiasmo lo que se había señalado en el programa de gobierno respecto a avanzar en la gratuidad hasta el 70% al final del mandato de la presidenta. Creo que lo anunciado el 21 de mayo tiene un fuerte sesgo, ¿no? Que está hecho a la medida de intereses corporativistas de lo que el rector de la Universidad, Alberto Hurtado, denominaba el lobby del CRUCH, del Consejo de Rectores, porque recordemos que los estudiantes que estudian en las universidades, las 25 universidades del Consejo de Rectores, son 330.000, pero hay cerca de 1 millón de estudiantes que estudian en universidades privadas, centros de formación técnica, institutos profesionales, que no van a tener acceso a este beneficio, ¿no es cierto?, de la gratuidad, que ya no es un beneficio, sino que es un derecho. Por lo tanto, me parece una medida muy inoportuna. Creo que responde más a una lógica política. Yo creo que el ministro Izaguirre intentó con esto descomprimir los conflictos políticos que tiene en su cartera. Fundamentalmente, hoy día tiene 2 frentes abiertos, uno con el Colegio de Profesores por el Plan Nacional Docente y otro con los estudiantes movilizados fundamentalmente en la CONFECH y con la presión de los rectores del Consejo de Rectores. Lo que buscó el ministro fue despejar ese flanco para concentrarse en el Plan Nacional Docente. Y por eso que me parece una medida a mí que no va en la dirección correcta. Esto de distinguir o de segregar a los estudiantes en estudiantes CRUCH y estudiantes no CRUCH, me parece una cuestión que atenta contra el principio básico de la igualdad que este gobierno ha querido plantear y contra el derecho a la gratuidad. ¿No será que no alcanza la plata nomás? Hay un elemento que tiene que ver con eso, pero cuando se prometió esto, se dijo que iba a alcanzar a los estudiantes más vulnerables. Resulta que hay estudiantes vulnerables en las universidades del CRUCH y también, mayoritariamente, estudiantes vulnerables en las universidades que no forman parte del CRUCH, que son, como digo, cerca de 1 millón de estudiantes. Y por lo tanto, más que distinguir por las universidades, debería haberse distinguido... El estudiante. Por el estudiante, exactamente. Para ti, ¿cómo fue el anuncio? O sea, yo lo encuentro doblemente grave, por 2 motivos. Primero, por lo que dice Marco. Es decir, acá se está discriminando a una gran cantidad de alumnos que estudian o que eligieron universidades privadas, que pueden ser incluso mejores universidades que son del CRUCH. Y el problema es que la gran mayoría, y eso lo hemos visto en distintas cartas y opiniones públicas, la gran mayoría de los alumnos vulnerables hoy se encuentran en las universidades privadas y no en las universidades del CRUCH. Y ese es un punto súper importante entender. Pero segundo, más grave aún, es lo que dice el senador Andrés Alamán hoy día en su entrevista en La Tercera. El ministro, en innumerables ocasiones el año pasado, se comprometió con las propias autoridades del gobierno a hacer o a no hacer discriminación por el tipo de universidad que se elegía, sino que hacer un énfasis en la gratuidad por la condición o vulnerabilidad social. Y en los hechos, lo que está haciendo una propuesta que está dirigida por el mismo ministro, digamos, de la misma cartera, es contradecir sus propias palabras de todo el 2014. Y eso es grave porque finalmente, ¿a quién le creemos? ¿Le podemos creer después al ministro si él hoy, en su propuesta, está contradiciendo absolutamente lo que dijo todo el 2014? Me parece que es muy complicado. ¿Gloria? Solo para
en el fondo, para poner un punto en el tema, me parece que, obviamente, y insisto en lo que decía al principio, yo creo que esto es un paso hacia la promesa real del gobierno, que es la gratuidad universal. Para llegar a la gratuidad universal me parece que faltan un par de cosas, entre ellas mirar la realidad del resto de las universidades que no están en el Consejo de Rectores, pero me parece que la medida es más relevante, no por las universidades, sino que por lo que hace respecto a los centros de formación técnica y los institutos profesionales, donde estudian realmente los alumnos vulnerables, la gente que con menos recursos de este país en este tipo de instituciones. Pero deja a todos los no en centros las de formación instituciones de técnica con educación fines de lucro, superior que hay privadas. mucha gente que es muy vulnerable, los deja fuera igual. Pero ¿sabes La lo que discriminación pasa? es muy Que grande. Pasa lo Sí. siguiente. Estamos en posición Lo que ocurre es que Eso es lo entretenido. solo 10 centros de formación técnica De e 70 y institutos tanto. profesionales de 70 y tanto podrían acceder a este beneficio. Y esos abarcan solamente algo así como el 6% de la matrícula, perdón, el 12% de la matrícula, que equivale a 60.000 estudiantes. Es decir, es un universo muy pequeño. Además, los otros estudiantes de las universidades del CRUCH ya tenían la mayor parte de ellos beneficios, vía beca, vía fundamentalmente créditos blandos, digamos, y otros elementos que hacen que lo que se va a invertir hoy día en ellos para darle gratuidad total es bastante menos de lo que se esperaba. Por lo tanto, esto es una medida, como está planteada hoy día, regresiva. También porque finalmente el 2018 va a financiar fundamentalmente la gratuidad de estudiantes que tienen los recursos para estudiar, que vienen de las familias con acceso a recursos y a educación, y por lo tanto va a terminar financiando también a esos estudiantes del año 2018. Yo creo el que 60% en récord, claro, más... Yo creo que aquí hay un problema de diseño. Yo creo que lo que plantea Antonio tiene asidero desde el punto de vista de que aquí hay más bien una opción más bien política, de decisión política, más que de buscar beneficiar, porque finalmente este es un problema que tiene que quedar resuelto. Además no lo ha resuelto porque tiene que mandar el proyecto en septiembre. Y muchos han planteado que esto podría tener visos de inconstitucionalidad y podría por un tema discriminatorio. Por el tema de la discriminación. Claro, yo de verdad prefiero ver esto como un paso hacia la promesa real del gobierno, que es la gratuidad universal. Supongo que ahora, o porque no alcanzan los recursos, o porque efectivamente hay aquí también, y hay que hacerse cargo de eso, una discusión política que se instala. Si uno parte haciendo una reforma vocacional con todos los actores en contra, esto se hace muy difícil. Yo creo que Marco tiene razón en eso. Probablemente hay una decisión política también de cómo se hace esto finalmente, para tener un poco controladas las aguas, si no esta cosa se desbanda o se desborda por algún lado. Por eso me parece que si uno lo mira como un primer paso es positivo. Si esta es la medida definitiva, claramente tenemos un problema que plantea una desigualdad entre los estudiantes de las universidades privadas versus las universidades que están en el Consejo de Rectores. Vamos matizando algunas de las cuñas que dijo el diputado Osvaldo Andrade. A mí me parece muy importante que la presidenta haya precisado que el corazón de su discurso es la generación de un ambiente de confianza, que creo es lo que está en crisis hoy día. Es muy difícil hacer un planteamiento de llamar o convocar a un conjunto de reformas, sean estas estructurales o no, y cuando los actores estamos en un momento de genuina controversia en materia de la confianza de la ciudadanía. Así que yo creo que el esfuerzo que hay que hacer es básico. Yo lo dije en la mañana antes del mensaje y estoy muy complacido que la presidenta haya reiterado este factor. Es muy difícil acometer reformas, es muy difícil enfrentar lo que se nos viene, incluso aquellas cosas que la presidenta nos convoca, si entre nosotros hay una crisis de confianza con la ciudadanía. Esa es la palabra más, diríamos, más presente, que es el tema de la confianza. ¿Cómo se construye la confianza? Es re complejo y no pasa por una decisión gubernamental, porque puede tener la moneda puede tener todo desde su parte para poder volver a un clima más de confianza mediante presentación de proyectos de leyes, mediante medidas administrativas. Pero cuando aparece una noticia que dice que tal persona fue procesada, que se descubrió boletas aquí, boletas allá, y que, por ejemplo, encontramos a Michel Llorat, que dice que él se suponía que tenía autonomía, que fue presionado principalmente desde el Ministerio del Interior. O sea, cuando la agenda se va tomando eso porque sigue otros cursos. Tú no puedes controlar que no salga en un medio electrónico, que salga en un diario, un hecho de corrupción. ¿Cómo puedes construir esa confianza? Es difícil. La confianza es muy fácil perderla y es muy difícil reconstruirla, sobre todo cuando se pierde. Yo creo que hay 3 pilares para reconstruir la confianza, y esto va más allá de lo que
se analiza el discurso del 21 de mayo. El primero es transparencia, es decir, es fundamental que todos tengamos acceso a todo lo que pasó, Y creo que de a poco vamos sabiendo el tamaño del problema, que pareciera que es bastante más grande que lo que todos imaginábamos en un comienzo, y a todos nos ha ido sorprendiendo negativamente. El segundo es el actuar de la justicia, el segundo pilar, que obviamente hay que hacerle la expectativa correcta a la opinión pública, porque las penas, por ejemplo, para los delitos o eventuales irregularidades de financiamiento de campaña, están todas prescritas. Y eso hay que decírselo a la gente con la verdad. Por lo tanto, si bien existe una brecha de justicia, por otro lado también es importante aclarar que esa brecha de justicia no necesariamente va a ser lo que la gente está esperando. Y el tercero, obviamente, que es el pilar que nosotros hablábamos previamente en la discusión, es crear una nueva institucionalidad que no nos haga tropezarnos de nuevo con la misma piedra. Pero para eso hay que crear una institucionalidad de manera inteligente, de manera transparente, y no caer en la lógica del péndulo, que con tal de quedar bien ante la opinión pública se establezcan medidas que en la práctica van a hacer que volvamos a revisar en 10 años más la misma institucionalidad que estamos construyendo ahora. ¿Cómo se construye la confianza? A ver, creo que comparto con Antonio un par de cosas. Primero, transparencia, sin duda, probidad, y creo que sobre todo aumento de las sanciones y la capacidad de fiscalización, ahí donde hoy en día había una especie de vacío. Me parece, por ejemplo, que la reforma al CERVEL es muy importante en ese sentido, pero no solamente eso, aquí no estamos solamente frente a cuestiones que están vinculadas a campaña, aquí tenemos un problema en general sobre el financiamiento de la política, más allá de las propias campañas electorales, tráfico de influencia, etcétera. Yo creo que sobre todo eso hay que legislar sin lugar a dudas, pero creo que hay de nuevo actores que están como al debe en esto, ¿no? Uno ve muchísimo que se le pide al gobierno y al Ejecutivo que haga su pega. Y hasta aquí yo creo que la presidenta ha anunciado una agenda, ojalá los parlamentarios se pongan detrás de esa agenda, etcétera. Pero creo también que hay medidas que son administrativas o que no requieren necesariamente ley, que son propias de los partidos políticos, por ejemplo, y que hoy en día no han ocurrido. Yo extraño todavía en el conjunto del conglomerado de partidos políticos que haya sanciones o miradas o decisiones mucho más claras respecto a los militantes o gente involucrada en casos de corrupción o que estén en proceso en alguna de las instancias. Yo creo que los partidos políticos en eso están al debe. El Congreso está al debe. Hoy en día uno a la corporación la ha escuchado muy poco sobre cuáles serían las medidas o las señales o qué es lo que se va a impulsar más allá de aprobar los proyectos de ley. Tan complicado. Absolutamente, pero yo creo que parte del ejercicio de transparencia, tal como decía Antonio, de poner todo sobre la mesa y que sepamos todo, es que todos los actores políticos, no solamente el gobierno, no solamente la presidenta, hagan la gestualidad que corresponde, porque si no, creo que esto va a terminar como a medias tintas, la verdad es que nadie va a confiar mucho, y por algo que también decía Antonio, vamos a terminar con un proceso súper desgastante de varios años, donde finalmente uno va a ver un desfile de políticos hacia la fiscalía o dando declaraciones, pero finalmente muy pocas personas probablemente van a terminar realmente sancionadas. ¿Cómo uno le explica a la opinión pública eso? Distinguiendo y haciendo finalmente el mea culpa que corresponde. Voy a ir contigo después de la pausa con el tema de la confianza, porque aquí tú decías, la corporación no ha hablado, como corporación, el Congreso, políticos generalmente están en las primeras planas haciendo propuestas, también están un poquito en segunda línea, tal vez por la agenda, tal vez porque han optado por no hablar, porque esto pareciera que el que se ríe no sale en la foto, no, el que se ríe termina en la fiscalía. Entonces vamos a ver que ese detalle, construir la confianza, empezar este segundo tiempo. Pausa y ya estamos de vuelta. De vuelta en esta discusión abierta, analizando el discurso del 21 de mayo, proyecciones, estamos hablando de la confianza. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo, por ejemplo, el senador Monte del Partido Socialista respecto a este discurso. Y a mí me pareció un mensaje muy sólido, muy consistente. A lo mejor no tan noticioso para lo que ustedes buscan, pero la verdad que es un discurso que lo que hace una gran convocatoria al país, a todos los sectores, a enfrentar los temas ya sea de crecimiento, desarrollo, como también los temas de las catástrofes, los temas de probidad. Por otro lado, se plantea con mucha claridad de que aquí tenemos un problema de actividad económica y que hay que poner mucha fuerza en la reactivación económica, en la marcha de la economía. Y yo creo que
En otros casos no anuncia grandes gastos nuevos, sino que hace que algunas cosas van a bajar mientras tanto y otras van a subir. No es un anuncio de grandes gastos. Eso demuestra moderación dado la coyuntura que está viviendo la economía. Yo creo que es un sólido discurso de gobierno, más que de noticias. Otra opinión de un senador. ¿Qué es lo que va opinando la gente? Veamos lo que es el Twitter, las redes sociales, acerca del tema que estamos conversando. Ahí que nos dice, Fernando Puente, el discurso no enfrenta, expone soluciones a los problemas reales del país. Eso dice Fernando Puente. Vamos a otro de los Twitter, a otro mensaje de una persona. Dice, Rubén Berríos, falta comunicación con regiones, intendentes, seremis, presidenta, ni lo mencionó. No habló de que quisiera a buscar la elección de los intendentes. Dijo de la elección ¿Sí? directa de los intendentes, de hecho que es parte del paquete descentralizado. Sí, ahí no Yo la creo que comparto. lo que dice la persona que tuitea ahí es más bien referirse al cambio de intendente y gobernador, que es como pareciera lo que falta en estos días. Correcto, en términos de gabinete. Pero no podría haberlo anunciado en esa instancia. Correcto, tiene razón, a eso se refiere. Ya, y veamos lo otro, dice, el discurso del 21 de mayo marca el regreso de la concertación a sus cambios de estilo gato pardo. Gato pardo y así volvemos a ganar la confianza. Mira, yo creo que la confianza, como lo planteaban tanto Antonio como Gloria respecto al sistema político, va en la dirección que ellos lo señalaban. Yo estoy de acuerdo con esas medidas. Pero cuando uno se pregunta cómo recupera la confianza de los ciudadanos el gobierno de la presidenta Bachelet, yo creo que justamente colocando un énfasis en los resultados del gobierno, ¿no? Finalmente lo que la gente espera y por lo que la gente evalúa a los gobiernos es por sus resultados, por las cosas que se comprometió a hacer y que efectivamente hizo. Eso es lo que hace restablecer la confianza. De hecho, ella lo que hace cuando opta por este sello social y por un mensaje que va en esa dirección es volver a decirle a los ciudadanos, estamos trabajando por ustedes, estamos trabajando para ustedes, cuando dice que va a rebajar las cuentas de luz, cuando dice que van a haber computadores para los estudiantes de séptimo básico, cuando señala que van a seguir construyéndose un número importante de viviendas sociales, en fin. Cuando se hace un conjunto de medidas, lo que la presidenta está planteando es un aterrizaje en lo cotidiano, en lo que a la gente le importa y en lo que la gente valora. Insisto, la gente evalúa a los gobiernos en función de sus resultados. ¿Eso es en busca del liderazgo? Pero es que más que en busca del liderazgo... El liderazgo perdido. Exactamente, allá voy. Y retomar la agenda. Retomar la agenda, pero también retomar y volver a reconstruir la confianza ciudadana, ¿no? Por eso que yo decía al principio que ella un poco vuelve al tono de su gobierno anterior, ¿no? Que le dio tantos resultados desde el punto de vista de las encuestas y de la valoración de los ciudadanos. Y eso es lo que está haciendo hoy día, está dando un giro, ¿no? En el timón para llevarlo en la dirección de los resultados de gobierno, porque eso ayuda a construir confianza. Veamos lo que dice, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, al respecto. Se han hecho hartos mea culpa y ha ido como en evolución los mea culpa de parte de la presidenta. Partieron muy tenues y finalmente fueron de un reconocimiento fuerte en algún minuto. Yo vuelvo a repetir, más que mea culpas y reconocimientos, que siempre son importantes, tengo que decirlo, es también hay que darle señales a la ciudadanía, porque se habla de recuperar la confianza de la gente. ¿Cómo recupero la confianza de la gente? No haciendo mea culpa, porque mea culpa es el inicio, pero después tiene que venir el cumplimiento de los compromisos que asumí para poder decirle a la gente, mire, ¿sabe qué más? Nos equivocamos y queremos cambiar. Y ahí hace falta muchísimo. No ha habido ningún proyecto de ley que se ingrese al Congreso en esa materia, salvo en las clases de educación SIGA, que no apunta derechamente a la probidad. ¿Por dónde podrían estar los flancos en estos momentos abiertos de parte de la autoridad en general para recuperar la confianza? A ver, quiero decir algo antes. ¿Por dónde voy a podría responder echar lo agua que al tú bote? dices, pero creo que se equivoca el diputado Monkever en lo que señala, porque lo que hay es sí proyectos de ley incluso que se ingresaron antes de los anuncios de probidad y transparencia. Hay un proyecto, por ejemplo, sobre financiamiento de la política que se está discutiendo desde diciembre del año pasado, al que se le han hecho una serie de indicaciones, entre otros, por ejemplo, aumentar las sanciones, prohibir el financiamiento de campañas, de empresas a campañas políticas, etcétera, que están en esta misma línea de esa misma agenda, y que era una iniciativa que estaba antes. Entonces, no es que no se hayan mandado proyectos de ley, y es más, había un compromiso de la Presidenta de la República cuando anunció la agenda de 45 días para
mandar los proyectos de ley en su totalidad, aquellos que que todavía no están en el Congreso, y luego 15 días para las medidas administrativas. Entonces, estamos dentro de los plazos, se están haciendo cosas efectivamente, yo creo que hay alguna cosa ahí. Ahora, sobre lo que señalabas, que es básicamente cómo se recupera la confianza desde el Ejecutivo, qué cosas se deben hacer o cuáles son los flancos abiertos. A ver, primero me parece que dentro de la lectura que estamos haciendo del contexto, qué bueno que hubo cambio de gabinete, porque finalmente eso termina de alguna manera, de cautelar o cerrar un flanco respecto a la moneda. O sea, si continuaba efectivamente el comité político, particularmente el ministro del Interior, además con las declaraciones que hemos visto hoy en día del ex director del Servicio de Impuestos Internos, claramente llevábamos un problema directamente a la moneda. La presidenta hizo una decisión que yo creo que para ella tiene que haber sido en lo personal muy difícil, pero que finalmente termina o cierra el problema en materia política y luego yo creo que hay que empezar a hacer una serie de cosas. Probablemente se demoró mucho en el ministro de Hacienda en este caso en sacar al director del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que fue complejo, fue probablemente inadecuado. Las declaraciones además son inadecuadas, me parece, porque estas son declaraciones de la Fiscalía, no declaraciones que se puedan dar. Y bueno, estamos frente a ese escenario complicado. Mira, cuando tú estabas hablando así, Antonio hacía... Es que siempre nos pasa lo mismo. Aquí. Estamos pocas veces de acuerdo. ¿Por qué hacías así, estimado no Gervasio? Gervasio. Yo creo que el presidente de Renovación Nacional da en el clavo lo que dice. Da en el clavo. No solamente no está equivocado, yo creo que él da en el clavo. Da en el clavo, volvamos a lo que dijimos al inicio. Si esta cuenta pública se tiene que evaluar en base a su contexto. Y su contexto es la gran crisis de confianza en la política. ¿Y dónde está la novedad o anuncio que debiéramos estar discutiendo ahora, en este minuto, respecto a los temas de probidad? Nada. Respecto a esta cuenta pública, nada. Segundo, respecto a los temas de dónde están los flancos. Yo creo que los flancos están en base a lo que conversábamos en el bloque anterior, respecto a los anuncios de educación. Este gobierno finalmente va a ser evaluado por su gran promesa de campaña, que es educación pública, gratuita y de calidad. Tuvimos un 2014 donde la propia presidenta reconoció, en una palabra que yo creo que habría que quitarle su léxico, que es su primer sentido o intuición, dice que debió haber partido por educación pública. Y tenemos ahora un anuncio que discutimos recientemente que habla de que se aleja de la promesa de educación pública, gratuita y de calidad, se aleja porque no está apuntando a la gente más vulnerable, sino que está apuntando con un sesgo ideológico a los que estudian hay una cosa. A ver, cuando nosotros hablamos de confianza, tal vez no es que la gente confíe en un mandatario solamente porque cumpla o no cumpla sus anuncios de campaña. Porque pueden pasar varias vicisitudes y también hay cierta costumbre de que uno dice, bueno, el presidente ofreció 100 y cumplió 40, así es parte de la vida. Pero la crisis de confianza... El central no. No, pero la crisis de confianza no apunta a las medidas de gobierno. Apunta en este caso a la propia personalidad de la presidenta y ahí es donde le pegó un disparo directo al corazón, el caso Cabal. Entonces va a ser sumamente difícil, creo yo, y ahí me lo puedes ratificar o desmentir, que vuelva a existir confianza mientras este caso no se cierre y la gente quede con la sensación de justicia, lamentablemente, porque digo lamentablemente porque a veces no existe guillotina en la plaza pública para todos, a veces las medidas no, o sea, la legislación no va a dar, las leyes no dan porque prescribieron, porque no es tan grave, porque es vía administrativa, por último quedan firmando. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se va a recuperar la confianza mientras esté precisamente el caso Cabal, mientras Michelle Llorate esté apuntando directamente a la moneda que lo frenaron, mientras salgan las boletas de SQM y el círculo se vaya cerrando al financiamiento, por ejemplo, de la campaña de la misma presidenta? Porque quedó clarísimo que los 433 millones de Martelli eran para hacer la precampaña. Entonces, ¿cómo se construye la confianza ahí? Bueno, es un desafío complejo para la presidenta, sin duda, para su gobierno, pero también, como decía Gloria, para la clase política que tiene que hacerse cargo de esto. Digamos, lo que se habla sobre financiamiento de la política no es responsabilidad en estricto rigor de la presidenta, sino que es del sistema político que durante muchos años, digamos, de una manera extrainstitucional permitió que se financiara la política de esa forma. Y más que la política, la relación entre dinero y poder. Porque finalmente la política significa el poder, la capacidad de poder influir en la toma de decisiones. Evidentemente que los casos como los que tú señalas, Penta, Cabal, Sokimich y lo que venga para adelante, sigue minando y erosionando fuertemente esas confianzas. Eso es lo que hay que reconstruir. Creo que la política de combate
confrontar a la corrupción, las medidas que va a plantear la presidenta van a ir en esa dirección. Y evidentemente ella tendrá que hacer su propio proceso en relación con su situación personal, ya lo ha señalado, pero yo creo que más que las situaciones personales la gente está esperando respuestas institucionales también. No solo las respuestas personales, que evidentemente es difícil que la presidenta en sí misma la pueda tomar, porque no va a tomar a su hijo y lo va a también claro que no. exponer en la plaza pública. No creo que la gente La Constitución en este caso, claro. espere eso, claro. Entonces, lo que buscamos también es cómo resolver esto de manera institucional, y creo que las medidas van en esa dirección correcta. La comisión Engel creo que dio un piso para poder avanzar en esa dirección. Mira, tienes ahí la cuña de Isabel Allende, la que sale en el cuerpo A, donde dice que todos en algún momento... Estaba por acá. Está ahí. Ahí está. Acá. Entonces, ella... Léela tú misma, por favor. Todos hemos sorteado la ley, todos hemos usado un resquicio. Mira, fíjate que esto que hace la senadora Allende, que es presidenta además del Partido Socialista, algo que hizo en su minuto también el senador Navarro, la salida del discurso del 21 de mayo, creo que es parte del ejercicio que hay que hacer. De nuevo, la lógica que la responsabilidad... O sea, a ver, ¿por qué golpea tan hondo en Chile lo que le pasó finalmente a la presidenta con Cabal? Porque si había un único activo político en materia de confianza dentro de todo el espectro político, dentro de todo el sistema político de la presidenta Bachelet, golpea tan fuerte porque finalmente es como que se nos cae el pilar fundamental de la confianza al interior del país, ¿no? Entonces me parece que obviamente eso es grave. Y por la misma razón, yo creo que aquí hay un conjunto de medidas que tomar en todo el espectro político que para poder recuperar la confianza, que implica cambio a la legislación, que implica medidas administrativas, pero que implica también una serie de señales respecto a los distintos actores políticos que están involucrados en esto. A mí, de verdad me parece que no haya una puesta en escena mucho más clara, ponerse rojo una vez y decirme esto pasó en este país, pero que en adelante vamos a hacer las cosas distintas, y que se tomen además algunas medidas respecto a sanciones. Tenemos parlamentarios hoy en día cuestionados, probablemente muchos de ellos van a estar procesados en algún minuto, claro, y que siguen legislando. ¿En qué país del mundo eso puede ser aceptable o soportable para el resto de la ciudadanía? Creo que falta mucho más gestualidad, si no va a costar mucho que en este país en conjunto salgamos de este problema. A mí me hace falta, esto es opinión personal, gestualidad parte de los partidos, en el sentido de que no han tomado una actitud taxativa al respecto, no de asumir un mea culpa, sino también de tomar medidas. Y en ese sentido, ¿hasta cuándo vamos a esperar algo de ellos? O sea, que el caso del alcalde Vittori de Maipú, dicen, mira, él pidió congelar su militancia, pero no se ve como aquel partido dice, ¿sabe qué? Usted me la congela, independiente que se la tienen que haber pedido. No, lo mismo pasó con la UDI. Lo mismo pasó con la UDI. Al final planteó una estrategia de defensa corporativa de quienes dirigían... Lo mismo la democracia cristiana con su presidente. Entonces, ¿en qué momento...? Esto es transversal, absolutamente. Claro, ¿y en qué momento se va a producir eso? Buena pregunta, buena pregunta. Yo que los partidos, ¿cachai? O sea, ¿qué sí, la vida? Sí, yo coincido contigo, y esto es algo general, con matices. Hemos visto, por ejemplo, el caso de la UDI, donde ellos han asumido la posición de presunción de inocencia hasta el final. Pero yo creo que los tiempos políticos no coinciden con los tiempos judiciales. Y creo que hay casos donde hay parlamentarios que no necesitan un proceso judicial para reconocer, de hecho hay algunos que han reconocido que ganaron con trampa, abiertamente, y como ustedes dicen, siguen en el Congreso legislando. Yo creo que efectivamente falta una gestualidad más fuerte de parte de todos los partidos políticos para que sea más claro, y ahí es un tema que comparto contigo, es un tema que está al debe todavía. Pausa, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta ya conversando acerca del discurso del 21 de mayo, y estas piezas diríamos de segundo tiempo, porque hubo cambio en el elenco, con el cambio de gabinete, cambio de posiciones, algunos pasaron de defensa a delantera. ¿Y de qué forma se empieza a vislumbrar este segundo tiempo? Pregunta para los tres, bien cortito. Yo creo que está por verse. Es evidente que la señal primero de haber descabezado a todo el comité político y de haber puesto a cargo el comité político a personas que han mostrado en su discurso una señal de mayor moderación, obviamente en los hechos pareciera ir mostrando un camino. Vamos a ver, y yo creo que la prueba de fuego va a estar en cómo se termina debatiendo el resto de lo que queda de la reforma laboral, si efectivamente la señal que se estaba dando se puede interpretar de esa manera
o no necesariamente de esa manera. Yo creo que por lo menos se crea una expectativa, hay que ver en los hechos cómo se termina dando. ¿Volvió la concertación con el cambio de gabinete para este segundo tiempo? No lo creo, porque no cambió el programa. Y si no cambió el programa, no es la misma coalición, claramente. Lo que se propone en este programa es distinto a lo anterior. Pero sobre el cambio, me parece que lo que termina pasando es que el diseño todavía de salida de este o de segundo tiempo no termina de cuajar. Falta un cambio, como decía en Twitter hace un rato atrás, falta un cambio de intendentes probablemente. Claro. Cambio, si no de gobernadores, Bueno, habría que hablar por lo menos de también. intendentes, subsecretario. Me parece que después de este discurso el 21 de mayo más falta establecer prioridades y hitos más claros sobre las reformas estructurales, entre ellos septiembre la Constitución, pero no solamente eso, hay 4 reformas más. Creo que falta todavía que termine de cuajar este diseño para este segundo Que tiempo. termine de cambiar bien el gabinete de arriba para abajo. Segundo tiempo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que va a estar marcado por la gradualidad, no ya la retroexcavadora del senador Quintana no va a ser lo que va a caracterizar el uso de las mayorías parlamentarias para imponer una reforma, sino que se habla de cambios que van mucho más en una lógica incremental, ¿no? Que se van a ir consiguiendo en la medida que hayan espacios de consensos más apropiados para eso, lo ha dicho el propio ministro Burgos, ¿no? Yo creo que va a haber va a haber responsabilidad, va a haber convicción y va a haber mucho más diálogo en el sentido de no recurrir al uso de las mayorías parlamentarias para imponer determinados cambios. Antonio, ahí está la cámara 3, 30 segundos, no se pasen por favor, para decir lo que quieras. Sí, yo creo que cuenta pública más cambio de gabinete, hechos recientes, son primero un reconocimiento explícito a que la política de los primeros 14 meses del gobierno ha sido una falla. En los hechos se reconoce por cómo se termina cambiando el gabinete. Yo creo que lo que estamos esperando de aquí en adelante es un cambio de timón, que se vea en los hechos. Yo no aspiro, más allá que me gustaría, que no se avance con las reformas, pero sí aspiro a que se haga una discusión donde se involucren a todos los actores y, como decía Marco recién, se elimine el concepto de la retroexcavadora y por favor, por fin empecemos a hablar de diálogo, que es lo que este país está pidiendo a gritos hace rato. Cámara 3, Gloria, toda tuya, 30 segundos, por favor. Muchas gracias. Creo que el principal problema, el problema de confianza en el sistema político no solamente tiene que ver con los casos de corrupción que hemos visto en el último tiempo, sobre los cuales es sin duda necesario hacerse cargo. Me parece que también los problemas tienen que ver finalmente con un debilitamiento sistemático de la institución hace muchos años atrás. Y creo que la única manera de salir de ese problema, salir de ese entrampamiento en el que estamos, implica que todos los actores políticos, de partidos políticos, actores del mundo social, actores en general parlamentarios y en general todos los poderes del Estado hagan su trabajo y se comprometan con que esto finalmente es un problema para nuestra democracia. Marco, ahí tienes la cámara 2, toda tuya, 30 segundos. No sé si seguramente no nos está viendo la presidenta ni el ministro de Educación, pero sí supongo que sus asesores. Y yo quisiera hablarle a ellos justamente en mi calidad de profesor y decirles que el derecho a la gratuidad, a la educación, no sea a las instituciones, sino que sea a los estudiantes. Y por lo tanto, en estos 3 meses que restan para que el proyecto sea enviado al Congreso, pueda revisarse esta decisión anunciada el 21 de mayo y efectivamente no discriminemos entre estudiantes del CRUCH y estudiantes del no CRUCH. Por lo tanto, apelaría justamente a esa revisión y que podamos hacer que el derecho a la gratuidad sea para todos los estudiantes independientemente de dónde estudien. Nada más la institución está cumpliendo con la ley y está acreditada, yo no le veo el problema. Es importante fiscalizar bien. Muchas gracias, señores panelistas, por habernos acompañado. A ustedes agradecido por habernos acompañado durante el día de hoy. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro tema país. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Muchas gracias.